presidenta del Colegio de Abogados de Chillán, señores directores, colegiados, muy bienvenidos, un grato placer tener nuevamente en nuestro colegio a asociados que hace mucho rato que no veíamos, así que feliz por encontrarlos acá, colegas de la jurisdicción de Chillán y otras plazas, egresados de Derecho y postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial en sus distintas versiones y a la comunidad toda. Muchas gracias por acompañarlos en esta nueva jornada de capacitación, esta vez contando con la presencia de 3 conservadores de bienes de nuestra región para exponernos sobre los hitos relevantes del derecho conservatorio y del derecho registral. Estas actividades son parte de la difusión permanente que realiza el Colegio de Abogados de Chillán con la intención de generar un debate jurídico y contribuir al conocimiento de temas legales de contingencia tanto para nuestro gremio como para la comunidad toda. Sean todos muy bienvenidos. En esta ocasión, como les comentaba, nos acompañan 3 conservadores de bienes raíces de nuestra ciudad, don Yamil, y aquí voy con el apellido, Nagle, dime que está bien, gracias, Yamil Nagle, conservador de bienes raíces de Chillán. Esto sí lo voy a leer, que es el currículum. Abogado de la Universidad Central de Chile, magíster en Derecho Registral e Inmobiliario de la misma Casa de Estudios, profesor de Derecho Registral y Notarial de la Universidad Católica del Norte, miembro de la Comisión de Integración de Tratados Internacionales para América Latina. Muchas gracias, Yamil, por acompañarnos en esta jornada. Nos acompaña también don Gerardo Cortés González, notario y conservador de bienes raíces de Chillán Viejo, abogado de la Universidad San Sebastián, magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad del Desarrollo. Ha ejercido su carrera como notario público en diversas jurisdicciones del país desde el año 2013 y desde 2021 a la fecha como notario conservador de bienes raíces del conservador de Chillán Viejo, ejerciendo en paralelo actividades de docencia en la formación de nuevos abogados y abogadas de la región de Ñuble. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Y nos acompaña finalmente don Óscar Pávez Morales, conservador de bienes raíces de la comuna de Bulnes, abogado de la Universidad Mayor y magíster por la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, Óscar. Sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestros grandes expositores del día de hoy, esperando que esta charla sea de su absoluto provecho. Muchas gracias. Sí, estamos grabando. Ah, qué bueno que me dijo. Aprovechamos de hacer un saludo para las personas que están conectadas en nuestra transmisión en vivo, que se me había olvidado, especialmente al Colegio de Arquitectos de Iquique y de Chillán que nos acompañan en esta difusión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por la presencia. Muchas gracias por estar acá y escuchar algunas palabras acerca de algunos temas registrales que no son a veces de todo más cómodos porque es una materia que no a todos les gusta y entretiene, digamos, como stand-up comedy, digamos. Esto es distinto. Luis, muchas gracias por asistir. El notario Luis también fue parte de la corporación en la región del Maule. Es un grato placer tenerte acá. ¿Fue conservador? Conservador también, sí. A mí me toca hablar un poco. Yo prefiero que esto sea una especie de conversatorio. Obviamente que después de que todos hablemos viene una ronda de preguntas, pero a mí me toca fundamentalmente asumir el tema acerca de los rehusamientos o de las negativas. Pero antes de asumir eso, quiero un poco contextualizar este tema. En lo principal, nosotros pensamos que esto se radica en el artículo 13 y en el artículo 14. Sí, está bien, pero eso no es todo. Quizás eso sea lo mínimo. Y hay una tendencia a entender que el artículo 13 y un poquitito del artículo 14 dice relación con las nulidades relativas y absolutas. Porque hay una frase que dice absolutamente. Dicen los civilistas. Entonces esto es nulidad absoluta. Entonces los casos de nulidad absoluta no tienen ingreso al registro. Sí, pero no. Obviamente lo de nulidad absoluta, sí, obviamente. Pero yo creo que eso no es tan así.
yo creo que el artículo 13, en mi concepto, en mi entender, es eh, un ejemplo, luego de una frase categórica, de ingreso al registro. El 13 dice, el conservador no podrá rehusar ni retardar, perfecto, las inscripciones. Deberá, no obstante, negarse si las inscripciones es en algún sentido legalmente inadmisible. O sea, si en algún sentido es legalmente inadmisible al registro. En consecuencia, entiendo en lo personal que son legalmente inadmisibles cuando no cumple los requisitos de admisibilidad al registro. Y eso nada tiene que ver con la nulidad relativa y absoluta. No obstante, eso, eh, entendemos obviamente que dentro de esa frase general de admisibilidad al registro están contenidas algunas situaciones de nulidad absoluta. Sí, pero el artículo 13 solamente se refiere a ejemplos, a ejemplos. Y particularmente considero importante la última frase del artículo 13 que dice, o si no contiene las designaciones legales para la inscripción. O sea, entiendo, si no contiene las designaciones legales para que sea inscrito el título, si no contiene las designaciones legales que el conservador necesita para ser inscrito. ¿Mm? Si no contiene, entonces, los conceptos que se requieren para inscribirse. Fundamentalmente esa última frase es una forma de entender cuál tienen o no admisibilidad al registro. Obviamente, todo lo que va al registro se tiene que recibir y después de un estudio se podrá negar o no la inscripción. Pero fíjense que no es tan así, porque hay una forma de eh, que, que algunos llaman eh, de negativa amistosa, que se usa mucho, sobre todo en provincias, que están en el 67. Dice, solo podrá omitirse la formalidad prevenida en el artículo 65, el ingreso al registro, en el caso de que el requirente, el que va al mesón, persuadido de la justicia con que actúa el conservador, rehúsa la inscripción, declare expresamente que desiste de ella y se retira su título. Este caso es súper frecuente. Va la persona a inscribir su casa, oye, pero sabe que le falta de acá las contribuciones, chula, se olvidó y se lo lleva. Se llama rehusamiento amistoso, porque no requiere que esté por escrito, solamente llega al mesón y ni siquiera se le asigna repertorio. Es la única excepción que está en el reglamento conservatorio en que puede un título no llegar al repertorio. Pero, pues bien, volvamos al artículo 13 y al artículo 14. El artículo 13, en la última parte de su lectura, nos indica que solamente pueden ingresar al registro los títulos que tienen los elementos necesarios para ingresar al registro. ¿Por qué repito esto tanto registro? Porque no desde el punto de vista civil, sino que desde el punto de vista registral. Y este artículo 13 ustedes tienen que tenerlo presente o ligado, por ejemplo, al artículo 78 o dependiendo de qué consiste el requerimiento. Artículo 13, guión, por ejemplo, tratándose de una compraventa, 78. El 78 dice los elementos que debe tener una compraventa cuando se inscribe. En consecuencia, si el conservador no tiene esos elementos cuando inscribe, es porque el título está defectuoso. Y puede estar defectuoso absolutamente o casi defectuosamente. Cuando está absolutamente defectuoso, que no hay cómo resolver este asunto, se requiere una escritura pública, por supuesto, ¿cierto? Y cuando no está tan defectuoso, se puede hacer una minuta firmada por todas las partes. Pero ustedes entenderán que si hay una comunidad con 40 comuneros, es mucho más simple una escritura pública con poder del abogado, po. En vez de una minuta firmada por todas las partes, aun cuando
la situación defectuosa no sea tan importante. ¿Mm? Bien. ¿Qué elementos permiten negar el ingreso al registro? Yo le voy a poner un par de ejemplos de situaciones que no están acá. Eh, bueno, usted ya conoce las contribuciones. Las contribuciones son importantes porque hacen responsable solidariamente al notario o al conservador. Ustedes lo pueden visualizar después en el artículo 74 y 75 del Código Tributario. ¿Ya? Pero hay otros elementos que yo creo que son importantes que hay que ir ligando. Yo creo fundamentalmente el artículo 405 del Código Orgánico de Tribunales. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Y aquí tengo miles de ejemplos. Dice el 405 del Código Orgánico: las escrituras públicas deberán otorgarse ante notario. Bien, ya. Extendidas de la forma que señala. Deberán indicar el lugar y fecha de su otorgamiento, la individualización del notario autorizante y el nombre de los comparecientes con expresión de su nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio y cédula. ¿Cierto? Eso dice el 405 del Código Orgánico de Tribunales. Luego, ustedes van al artículo 78 del reglamento conservatorio y dice: la inscripción de un título de propiedad contendrá 1. La fecha, naturaleza, fecha del título, oficina que se realizó, nombre, apellido y domicilio de las partes, el nombre y lindero del fondo, la firma del conservador. Ya. Nada dice del estado civil, por ejemplo, ¿cierto? No obstante, el artículo 412 del mismo Código Orgánico de Tribunales dice: serán nulas las escrituras públicas. Número 2. Aquella en que los otorgantes no hayan acreditado su identidad en alguna de las formas establecidas en el artículo 405. X. En consecuencia, si la escritura pública va, por ejemplo, sin el estado civil, o sin domicilio, o sin la profesión, que es muy frecuente, no le puse que era carpintero, qué sé yo, esa escritura pública, cuando se lleva a inscribir, contiene un elemento que lo más probable no sea necesario para practicar la inscripción, para hacer el asiento registral. No obstante, es una escritura nula. Y los entendidos dicen que de nulidad absoluta. En consecuencia, tendría que hacerse una nueva escritura pública. Algunos fallos dicen que es nulidad relativa y podría sustantarse con otra escritura pública. Como sea, lo importante es que esa escritura no tiene acceso al registro conservatorio. Entonces, cuando me llamaron y me preguntaron acerca de las negativas y los rehusamientos, me pareció importante dar más que una caracterización y una enumeración de los elementos que son materia de negativa o de rehusamiento, decir cuáles son los conceptos que se toman en cuenta para negar el ingreso al registro conservatorio. Y fundamentalmente, lo repito, son aquellos elementos que, de punto de vista registral, no permiten hacer el asiento registral. Y otros elementos, como este, por ejemplo, en el que, no tomándose en cuenta para el asiento registral, convierte en nulo el título que se acompaña. Esto debe combinarse con el artículo 52 y 53 del reglamento conservatorio, porque el 52 son los títulos que deben inscribirse. Danger, eso es importante. ¿Ah? Y el 53 dice cuáles son los que pueden inscribirse. En consecuencia, los que pueden inscribirse van mucho por el lado de la publicidad. Entonces, los efectos registrales no dicen relación con lo que da publicidad, digamos. ¿Ah? O sea, sí, claro, sí, pero una fe pública registral muy liviana. ¿Ah? Entonces, fundamentalmente, estos elementos, estos requisitos van por el 52, porque respecto de ellos no hay un efecto jurídico, un registral importante para las partes. Entonces, ¿qué pasaría? Solamente genera derechos obligacionales o derechos personales, pero no derechos reales, no obligaciones reales para las partes. Esa sería como la sanción, como la sanción.
Porque recuerden que la inscripción no es solamente posesión inscrita, es también garantía, qué sé yo, publicidad, tiene otros elementos que lo hacen bastante interesante. Pero a la luz nuestra, digamos, es importante tener presente que la negativa va por el lado de eh, el ingreso al registro. Tengo un caso súper interesante en que el, el interesado pretende inscribir eh, una compraventa y la compraventa coincide con el título inscrito, pero no coincide con el plano archivado en su momento. Con el plano archivado en su momento, y se armó una discusión en Osorno. Y le dijeron al hombre que tenía que corregir. Y el hombre no lo quiso corregir, dijo yo lo hice como estaba inscrito. Y se armó ahí una situación con el plano que no coincidía. Bueno, esto se los comento porque lo que le interesa al legislador son los títulos inscritos. Los planos se archivan. Entonces, frente a cualquier diferencia en los antecedentes que lleva la escritura pública y que estén archivados, siempre va a prevalecer lo que está en el título inscrito, aunque los otros archivados no coincidan mucho con lo que se está requiriendo. ¿Mm? El artículo 79 permiso, habla de la inscripción de los testamentos, de cómo se escribe una sentencia, un acto de partición, y el 81 y siguiente acerca de cómo se inscriben las hipotecas. Esto es importante porque ustedes pueden ver en esos artículos lo que se pide desde el punto de vista registral, ¿ya? Y eso tiene ustedes que después que combinarlo con la situación en que llega la escritura pública. Si la escritura pública en sí viene completa o no viene completa. Por ejemplo, el domicilio de las partes. Si no lo trae, nulidad absoluta. Importante. Importante. Entonces, a veces no se puede inscribir, no porque no pueda ingresar al registro, ingresa al registro, pero el título que lo contiene está defectuoso. Ahora, en cuanto al procedimiento, artículo 18 y 19 del reglamento conservatorio. Y la naturaleza de ese artículo se ha discutido y la mayoría, voy a dar la vuelta larga, después corta, rápidamente, dicen que es una reclamación esencialmente voluntaria, que jamás se podría convertir en contenciosa. Se los comento porque pasó que en la Corte de Talca, en la jurisdicción de la Corte de Talca, en un juzgado de letras, llegó una reclamación súper importante, sucesoria, con 40.000 herederos, qué sé yo, y todo discutiendo. Entonces, el juez de la época consideró que era una materia muy discutida y dio traslado y se convirtió en contencioso. Llegó a la Corte, se echó todo para atrás, siguió a la Suprema, se echó todo para atrás y después de como 12 años se determinó que era esencialmente voluntario el procedimiento. Lo que es importante porque si el procedimiento es voluntario es por excepción. En consecuencia, solamente son voluntarios los procedimientos que se dicen y no otros. En consecuencia, yo podría solamente reclamar de aquellas situaciones de negativa que sean esencialmente voluntarias, pero si no están determinadas por el legislador, ¿podría reclamar de ellas? Eso es un asunto que no se ha discutido. Yo estimo que sí, porque de esa manera se resuelve una situación jurídica que está pendiente y que causa controversia. Y todo lo que se puede resolver, que se resuelva. Último punto para dar lugar a mis colegas. Yo entiendo, yo entiendo que ingresan al registro las cosas. Esto yo lo copié de los embargos, ¿ah? No fue idea mía. Leyendo los embargos yo dije, esta es la solución.
Porque no se le puede pedir a un colega, abogado, que sea experto matemático, que además sea técnico en deslindes, que además sea topógrafo. Eso no existe. Entonces, o que sea arquitecto. Entonces, hay que darle a veces solución a situaciones, porque el conservador es una llave de paso. Entonces las cosas tienen que fluir. Entonces, yo estimo que el precio y la cosa, que son los elementos esenciales, y los deslindes de la cosa, pueden ser determinados, precisos o determinables. Yo creo que si son determinables, por ejemplo, a través de un guarismo, se puede acceder al registro sin problema. Y pongo como ejemplo los bancos. Los bancos siempre venden, para ellos el peso no existe. Ellos venden con el IPC y con la UEF y así venden. No venden en pesos. Dice venden en 40.000 UF según el peso al día en que se firma la escritura pública. Entonces ellos venden en otra onda, digamos, en otra modalidad. Entonces dije, bueno, si el precio es determinable por un guarismo simple que ellos hacen, ¿por qué no puede ser también determinable la cosa y los deslindes? Se los comento porque la tendencia no es la de 1857, en que se decía que los deslindes norte delindaban con la señora María. No, ahora los predios delindan con predios, con medidas, qué sé yo, pero puede ser engorroso en las zonas más rurales, en donde hay quebradas y líneas que no son rectas. Entonces yo estimo que si el delinde es determinable, está bien. Si el precio es determinable y no conduce a errores, está bien. En consecuencia, pienso que de esa manera se le puede dar más fluidez a lo que ingresa al registro. Eso por ahora, digamos, para que usted me haga las preguntas respecto a los temas que yo no toqué. Gracias. Bueno, buenas noches, colegas. Quiero partir agradeciendo a la directiva del colegio, a su presidenta, doña Carla González, por esta invitación que nos permite generar estas instancias para conocernos y conversar estos temas. Como se indica aquí en la convocatoria, los hitos relevantes del derecho conservatorio, creo que uno de los más relevantes que hemos tenido en el último tiempo e importantes es esta creación que ha habido en Chile en general de distintos nuevos conservadores, y lo que yo vengo a conversar con ustedes hoy día es precisamente el tema derivado de esto, que son las reinscripciones que se realizan desde el conservador de origen, ¿no es cierto?, a estos nuevos conservadores que se crearon en las distintas comunas. Bueno, aquí en la región de Ñuble son varios conservadores. El conservador de Chillán originalmente abarcaba las comunas de Chillán, Chillán Viejo, Pinto, Coihueco, y hoy día cada una de estas comunas tiene su propio conservador, lo que ha llevado, digamos, a que se haya realizado un traspaso bastante engorroso en algunos casos respecto de la propiedad. Por definición, el cargo de el funcionario, el conservador de bienes raíces, tiene como finalidad llevar la historia fidedigna de la propiedad raíz y sus alteraciones o mutaciones que va teniendo en el transcurso del tiempo. Al asumir este cargo en el año 2021, lo primero que uno hace, digamos, es entrar a buscar la normativa que regula esta materia. Entonces uno va a las distintas normas, partiendo por supuesto por el reglamento, y ahí está la gran sorpresa, que no existe ninguna norma que lo regule. Por lo tanto, para poder llegar a determinar cuál es el procedimiento de reinscripción de la propiedad, nos encontramos con este auto acordado, que es de la Corte Suprema. Si lo pudiéramos hacer avanzar, digamos, porque
Si se fijan, es sumamente escueto, está hecho en 8 líneas, si no me equivoco, donde se establece, digamos, cómo tiene que realizarse o cuál es el procedimiento para realizar el trámite de la reinscripción. Y como, bueno, si bien, la verdad que yo lo defiendo harto, digamos, este documento, porque si bien es muy simple, la verdad que contempla prácticamente todos los aspectos o los problemas que se pueden suscitar en el traslado de una inscripción de un conservador a otro. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que se señala acá, el procedimiento consiste, digamos, en que el conservador de origen tiene que emitir una copia de la inscripción con un certificado de dominio vigente y un certificado de hipotecas y gravámenes. ¿Ya? Ahora, en la práctica registral, que es en definitiva cómo se ha interpretado esto, lo que se le ha agregado, digamos, a lo que aparece acá en este texto, es que además se tienen que acompañar todos los antecedentes que aparezcan anotados al margen de la respectiva inscripción. O sea, porque la copia de la inscripción y el GP, por ejemplo, va a venir, el caso típico, digamos, una propiedad que está hipotecada a un banco, entonces va a venir con una hipoteca y con una prohibición. Por lo tanto, también tenemos que agregar en el nuevo conservador la hipoteca y la prohibición. En algún momento se planteó en algunos conservadores, en el conservador, me parece que de Coronel, cuando fue creado, que esos antecedentes quedaran en el conservador de origen y se fueran pidiendo, en definitiva, al hacer los estudios de título, el conservador certificaba lo que él tenía a la vista y había que recurrir al conservador de origen a ver si habían otras anotaciones que por lo general estaban. Pero la verdad es que eso resulta bastante engorroso y si están acompañando el GP y en el GP vienen, digamos, tanto anotaciones como otras inscripciones, hipotecas, prohibiciones, lo que nosotros estamos pidiendo hoy día, y esa es la práctica que se está utilizando en Chillán Viejo, es que vengan acompañados la copia de esa hipoteca y la copia de esa prohibición. Ahora, de acuerdo a lo que se señala aquí en este auto acordado, el nuevo conservador tiene que transcribir la copia de la inscripción y se agregan, en este caso, los demás documentos como los carteles, digamos, o sea, como cartel, la hipoteca y las prohibiciones. En el fondo se ocupa la misma inscripción que se dio que se hizo en este caso en Chillán, y nosotros le colocamos un timbre a esa hoja dándole foja, número y el año correspondiente, ¿ya? Y esa es la anotación. También exigimos, además de las inscripciones, los documentos que aparezcan agregados al margen: certificados de número, planos de subdivisión y otros antecedentes. A veces cambian los roles de avalúo de las propiedades, entonces también son documentos que figuran agregados al margen y nosotros también siempre los estamos pidiendo y requiriendo. Y se agregan, al igual que en el conservador de origen, se vuelven a agregar en este caso en el nuevo conservador, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento. Ahora, también quería contarle un poco la experiencia, digamos, que se tuvo, porque la creación, digamos, del conservador generó mucha expectativa entre la gente. Se transmitió información errónea también, y yo diría derechamente que muy malintencionada, porque se les planteó, digamos, a través de las juntas de vecinos, que lo más suave, digamos, fue que porque el traslado de las inscripciones es un trámite gratuito. Entonces, eso se manejó, digamos, de mala manera, y se dijo, mire, la gratuidad va a ser por un tiempo determinado. O sea, dura hasta este mes. El 1 de agosto le van a empezar a cobrar por hacer este trámite de reinscripciones.
Entonces, obviamente que, mire, vaya y hágalo rápido. Entonces, eso generó aglomeraciones en el Conservador de Chillán de gente que estaba solicitando que le entregaran sus títulos para efectuar, digamos, el traslado. Ahora, lo más grave, digamos, es que esta información también se dio conjuntamente con el hecho de que si usted no hace la reinscripción ahora, va a perder el dominio de su propiedad. ¿Ya? Y bueno, y esto a mí me lo plantearon en diversas oportunidades y no precisamente gente de bajo nivel intelectual, sino que gente, muchos profesionales incluso, que no, obviamente ningún abogado, pero sí gente que se supone que sabe algo, como para entender, digamos, de que va a perder el dominio de su propiedad y que tiene que hacerlo, qué sé yo. Entonces son situaciones que se dieron en el ejercicio de esto. Pero sí, digamos, eso generó, digamos, atochamiento y aglomeración. El trámite del traslado de una inscripción, la de propiedad estando inscrita, es y pertenece, digamos, a la persona. El que haya una mutación en el conservador, que se cree una jurisdicción nueva, lo único que implica, digamos, es que en algún momento cuando se necesite algo, porque eso sí tiene como efecto la creación de un nuevo conservador, es que el conservador de origen queda inhibido desde ese momento de realizar cualquier gestión sobre la propiedad que no sea, digamos, emitir, porque también, y esto también aparece en este documento, le da la solución, porque el conservador que queda con las inscripciones tiene que seguir emitiendo todos los certificados que a él le consten en sus registros. Por lo tanto, tiene que seguir emitiendo copias, tiene que seguir, si se solicita eventualmente, digamos, o bueno, obviamente un dominio vigente no, porque ya no va a estar vigente la propiedad, pero si en caso que lo estuviera, tiene que emitirlo, porque el documento está ahí y a él le consta la determinada situación. Si no está cancelado el título, él tiene que entregarlo, ¿ya? Entonces, esos son, digamos, como les decía, el procedimiento. Hay varias cosas, digamos, que hay que aclarar acá, porque si bien esto está regido, digamos, por un decreto que establece la gratuidad del trámite, lo cual es de toda lógica que así sea, porque si la persona, el usuario, ¿no es cierto?, inscribe su propiedad, paga su inscripción, cancela la totalidad de los derechos que se le cobran por esto, y por una decisión de la autoridad de orden administrativo se abre, digamos, un nuevo conservador, obviamente no va a pagar de nuevo los mismos gastos por el traslado de la inscripción. Entonces, eso, bueno, se malinterpretó en algún momento y se generó, digamos, una norma expresa que establece, digamos, la gratuidad. Ahora, hay que entender también de que hay un alcance que se ha planteado por lo que hemos conversado con Yamil y con los demás conservadores, es que existen ciertos documentos, concretamente los planos, que obviamente no se pueden entregar o agregar de forma gratuita, porque el plano, digamos, implica un costo el fotocopiarlo. En mi caso yo no tengo, por ejemplo, máquinas para fotocopiar planos. Entonces tengo que hacerlo, digamos, en otro lugar y obviamente que eso implica un desembolso económico que hay que traspasarlo al usuario que lo está solicitando. Entonces lo mismo acá en el caso, digamos, del conservador de Chillán. Entonces el tema de la gratuidad también hay que entenderlo, digamos, cuál es el alcance que este tiene, ¿ya? Lo otro que también se ha detectado, digamos, son personas que en algún minuto solicitan el trámite, pero nunca hacen la reinscripción. Entonces son problemas que se han ido generando en la medida que hemos ido avanzando, digamos, en este trámite. Por último, ¿se me queda algo? No, estamos bien. Estamos bien. Bueno, la verdad que lo demás son situaciones que me gustaría poder conversarlas con ustedes y en la medida que tengan, digamos, varias dudas, podamos irlas resolviendo en el transcurso de esta conversación.
Así que eso es lo que les puedo contar por ahora. Sí. Bueno, primero agradecer la invitación al Colegio de Abogados, agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Especial mención a don Luis Solar. Para mí la verdad es que yo estar hablando aquí y tener a Luis Solar como público, la verdad es que solo puedo decir que me honra. A ver, yo me voy a referir un poquitito a lo que es la subdivisión de predios rústicos. El tema de la subdivisión de los predios rústicos en el último tiempo ha tomado un cariz, yo diría, bastante importante, bastante relevante. No sé si es producto del hecho de la pandemia, que nos vimos todos encerrados, alguna o mucha gente hizo retiros y no todos se gastaron el dinero en televisiones, en autos, sino que parece que algunos dijeron, oye, ¿y si compramos una parcela? Y eso hizo que el mercado inmobiliario de las parcelas saltara, a tal punto que el actual ministro de Agricultura en un minuto dijo que iba a terminar con las parcelaciones porque no sabemos de qué vamos a vivir o qué vamos a comer en el futuro. Esa es una interpretación, yo no sé si estoy necesariamente de acuerdo con ello, pero el tema es que efectivamente las parcelaciones han tomado, digamos, en oficios como el mío, que soy, yo tengo 3 comunas, Quillón, Bulnes y San Ignacio, es especialmente rural, y yo me doy cuenta que efectivamente son comunas que están siendo parceladas, es impresionante. O sea, yo tomo mi registro y por lo menos 1 de cada 3 inscripciones corresponde ya a una subdivisión. Entonces es un tema que es muy relevante. La subdivisión de los predios rústicos está regulado por el Decreto Ley 3516 del año 80. Esos son en esos años, finales de los 70 o mediados de los 70 más bien, se empiezan a preocupar en el país por lo que es la planificación urbana. Por eso es que sale el Decreto Ley 458, si no me equivoco, del año 75, que es básicamente la Ley General de Urbanismo y Construcciones. A poco andar se dan cuenta que la planificación urbana tiene que estar también programada dentro de lo que es el mundo rural, porque de lo contrario se van a generar ciertos asentamientos al margen de esa planificación rural. Y es por eso que en el año 80 se crea el Decreto Ley 3516, que básicamente lo que hace es establecer una subdivisión predial mínima, 5.000 metros cuadrados. ¿Ya? ¿Quién va a fiscalizar esto? ¿Quién va a regular esto? ¿Quién va a tomar el control de decir esto se subdivide y quién no? El Servicio Agrícola y Ganadero, el hoy colapsado SAG. Y eso se establece en el artículo primero y inmediatamente, una vez que dice que la subdivisión predial mínima son los 5.000 metros cuadrados, empiezan las excepciones. Y hay innumerables excepciones. Organizaciones comunitarias, iglesias, temas relativos a la regularización de predios derivados de la antigua Corporación de la Reforma Agraria, la CORA. Y hay uno que es al que especialmente me voy a referir, que dice relación con la famosa Ley Sabaj. Yo creo que todos la han escuchado, es que la Ley Sabaj. Y yo incluso he visto escrito, no, es que por Ley Sabaj, y gente, no, es que la Ley Sabaj, oye, pues es la Ley Sabaj, pues otra cosa que la incorporación de una letra en la J, en el artículo primero del Decreto Ley 3516. Yo le hablo a la gente de repente, no, es que mira el 3516, me miran raro. Ley Sabaj, perfecto. Se hizo famoso. ¿Diputado era? ¿Diputado o senador? Senador. Y no hace otra cosa que establecer la excepción de poder subdividir en predios por debajo de los 5.000 evidentemente, que son predios entre 500 y 1.000 metros cuadrados, en la medida en que vayan a ser transferidos a un ascendente o descendente del propietario por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado inclusive. La verdad es que yo creo que si lo que se buscaba con eso era regularizar ciertas cosas, que efectivamente un padre le pudiera entregar un predio a su hijo, a su hija, a mí yo creo que está bien. Pero al final yo creo que la excepción, la letra J junto con todas las otras, incluyendo el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece la posibilidad de cambio de uso de suelo, lo único que ha hecho ha sido la creación de polos urbanos totalmente al margen de la planificación urbana. O sea, eso uno lo ve
Y es cosa de salir, es cosa de tomar el auto y meterse por cualquier camino rural y de repente uno ve incluso poblaciones completas. En Temuco se creó una población denominada San Ramón, 1.200 viviendas, en mitad de la nada. En mitad de la nada. Pero bueno, ya me estoy yendo para otro lado. Bueno, como les decía, este tema ha tomado mucha relevancia, pero además de ese requisito, yo en mi oficio en particular, yo me he dado cuenta que muchas veces se agregaba el plano con el certificado de aprobación del Servicio Agrícola y Ganadero, con el certificado de asignaciones del rol, y se anotaba al margen. Subdivisión en virtud de leyes abajo, letra J, decreto ley 1516, pero quedaba ahí el inmueble, o sea, es decir, se hacía la subdivisión, pero quedaba un predio de entre 500 y 6.000 metros que quedaba separado, pero ahí quedaba. Entonces, y me di cuenta que ya había algunos casos que habían empezado a sanear por el 2695. Entonces, para evitar eso y que no me quedaran esos predios, digamos, incluso con rol, entonces lo que hicimos fue que empezamos a exigir, perfecto, usted trae su plano de subdivisión, trae la aprobación del SAC, cuando se le requería, después me voy a referir a eso, y el certificado de asignación de rol, pero eso usted me lo trae conjuntamente con la compraventa, porque en el fondo, al final, se formaban terrenos ahí que quedaban medio en el aire, y además es una forma también de evitar un conflicto de relevancia jurídica en el sentido de que, no, es que ese predio es mío, lo que pasa es que mi papá nunca me lo transfirió. Y yo ocupo ese terreno, pero nunca me lo transfirió. Y resulta que ahora mis hermanos me dicen que no es solo mío, sino que también es de ellos porque mi papá falleció. Y efectivamente es un tremendo tema. Entonces, bueno, y el otro gran aspecto al que me quería referir, que sea de forma muy somera, porque me siguen llegando muchas escrituras, yo creo que a todos los conservadores, que es lo relativo a la venta de acciones y derechos de predios rurales. Le vendo el 0,01% del predio ubicado en tal parte que tiene 5.000 metros cuadrados. La verdad es que yo creo que este tema, tanto a nivel de notarías como a nivel de conservadores, durante décadas, insisto, el decreto ley 1516 del año 80, esto no solamente está prohibido en el artículo 2, porque, permítanme que se lo lea, dice, me perdí. El artículo 2 dice: quienes infringieren lo dispuesto en el presente decreto ley, haciendo referencia a la subdivisión predial mínima, aún bajo la forma de comunidades, condominios, arrendamientos, entonces, aún bajo la forma de comunidades, sin embargo hay gente que, insisto, y es tremendamente común, yo me atrevo a decir que por lo menos 2 o 3 veces a la semana tenemos que rehusar una inscripción en la que vendo el 50% de las acciones y derechos sobre un inmueble que tiene 5.000 o 6.000 o 7.000 metros cuadrados. Hay algunos fallos me parece que era uno de Talca, de la Corte de Talca, en la que señalaba expresamente que la venta de acciones y derechos no es factible a menos que sea posible, en base a ese porcentaje que se está vendiendo, se pueda subdividir. Es decir, si yo tengo un predio de 9.999 metros cuadrados, yo no puedo vender el 50%. Sí podría venderlo si tiene los 10.000 metros cuadrados, porque es factible de subdividirse, de partirse sin vulnerar lo señalado como la subdivisión predial mínima de los 5.000 metros. ¿Ya? Obviamente que cuando estamos hablando ya de porcentajes, el 0,1, el 0,4, y que no andan pero ni cerca, ahí y es tremendamente delicado y es tremendamente complejo, porque acuérdense que está también vigente la ley de loteos irregulares, que incluso tipifica, hay un delito, configura un delito. ¿Ya? ¿Qué más? Yo creo que eso era básicamente poner sobre el tapete algunos temas que yo creo que son efectivamente complejos, y quedo abierto a sus preguntas. Bueno, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas para nuestros expositores. Dejo abierta la palabra. Lamentablemente el micrófono no es inalámbrico, pero puedo repetir la pregunta. ¿Alguna pregunta? Jaime.
Buenas tardes. Primero, bueno, le agradezco a los tres expositores, creo que ha sido bastante claro en aspectos que cuando uno está en pregrado cree que son bastante obvios, pero en la práctica hay detalles que realmente uno se nota que los detalles hacen tan importante el trámite que de eso depende la negociación. Mi pregunta es lo siguiente, y tiene relación con la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, ¿ya? Que es la 21.442, y el caso puntual lo pregunto por algo que me llamó poderosamente la atención por un caso puntual. Voy a poner el caso. Un señor dueño de un departamento en un edificio, bodega, y tiene uso y derecho exclusivo sobre su estacionamiento, ¿ya? Y lo va a vender, no tiene ningún problema para venderlo, y la promesa de compraventa, el banco que va a financiar a la compradora se lo rechaza, porque dice que la nueva ley de copropiedad inmobiliaria en el artículo 30 dice que aquellos bienes sobre los cuales hay uso y derecho exclusivos, como el caso del estacionamiento, los debe inscribir aparte en el registro de hipotecas y gravámenes, no obstante que es un bien que no tiene rol propio. No sé si han visto o ha tocado resolver cómo ante el conservador se hace esa gestión para que un bien, que en este caso es un estacionamiento, que no tiene un rol propio, que es solamente una asignación de uso exclusivo, tenga que ser inscrito en el registro de hipoteca y gravámenes para que un banco pueda aprobar el crédito para el comprador. Lo que pasa es que en la práctica, yo diría que en lo relativo al estacionamiento no se inscribe. El banco está pidiendo un requisito que se inscriba para tener algo que quiera firmarse como para poder financiarlo, pero eso no se inscribe. Eso se anotará en el reglamento interno que de forma parte del copropiedad. reglamento, porque va asignado en el No, mismo pero reglamento. en las asignaciones, para efectos de los cobros de los gastos comunes, es un tema interno de la comunidad en este caso. Es un ¿no? capricho del banco. Yo la verdad que entiendo exactamente lo mismo. Sin embargo, el banco le mandó un comunicado indicándole y citándole el artículo 30, y el cual dice, perdón, que lo leo, dice: las asignaciones que no consten en los reglamentos de copropiedad y que recaigan en terreno y bienes comunes, se refiere a asignación de uso y goce exclusivo, tendrán que inscribirse en el registro de hipoteca y gravámenes del respectivo conservador de bienes raíces, debiendo mantenerse copia de todas Claro, ellas en la administración. pero que no consten en el reglamento. Es decir, en el reglamento no está asignado tal estacionamiento a X departamento. Ya. Pero si consta, no es necesario. Deberá ser seguramente un error de quien redactó el reglamento de copropiedad. De que no conste. Claro. Incluso, como digo, o sea, el banco le dice, se requiere que se solicite al conservador de dinero respectivo la inscripción de la asignación de uso y goce exclusivo del estacionamiento, tanto en el registro de hipoteca y gravamen. Una vez inscrito, debe acompañar copia de la inscripción. Pero, disculpa, el caso concreto que tú estás planteando dice relación con la compraventa del estacionamiento. Solamente. No, departamento, bodega, ya, además, ese ya. departamento tiene asignado Sí, el un uso y estacionamiento, goce sí, exclusivo del sí, correcto. El problema es que no está asignado en el reglamento. Claro. Ese es el problema. Ahí están en que se lo exigen y que lo hay que cumplir. Es más Le pasa fácil. que yo veo como si fuera un fruto de goce. Yo creo que, claro, lo ven como un gravamen, Claro. porque un uso y goce exclusivo. El uso lo ven como gravamen. Claro, ahora lo Es que un se derecho estila. personalísimo ese, porque no es un derecho real. Y de hecho los estacionamientos cuentan con rol y con inscripción. No, en ese caso no, porque son bien común. Pero es que en ese caso entonces es un derecho personalísimo. Entonces, ¿cómo se refiere a un derecho personalísimo? Así como lo establece el Código Civil. Sí, pero aquí Se puede transferir, pero no se inscribir. Lo que se está viendo ahora en esos bodegas y estacionamientos, se están pidiendo error. Pero se pide error, es una unidad que tiene que inscribirse. Y si es una unidad que tiene que inscribirse, tiene que facturarse. Entonces las inmobiliarias están ahí entrampadas, si se factura o recurren a esta argucia de colocar en el reglamento unos derechos de uso y goce para estacionamiento y de esa manera no lo factura. Sino, eso yo creo que es noticia en desarrollo. ¿Ah? Sí, porque uno no va a saber, digamos, cómo se construyó el edificio. Pues, si la bodega y el estacionamiento tienen un rol propio, o sea, unidad con
con deslindes y se puede inscribir aparte de manera independiente, aunque o si forma parte de lo que se le entrega a través del reglamento de propiedad, como dice Oscar. Yo creo que ahí hay que ver cómo la inmobiliaria estructuró la entrega de las unidades. Sí, sí, bueno, sí, yo le aseguro que cada inmobiliaria tiene una forma distinta de entregar los estacionamientos y la bodega. Okay. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Si me llega a mí una compraventa, ¿ya? Y me dice foja y año, y le faltó el número, yo creo que si es determinable la inscripción, se puede hacer. Si en la hoja, si en la página hay una sola inscripción y no hay dos, es obvio que se refiere a esa. El número yo me refiero. Entonces, yo se lo digo porque yo creo realmente que si es determinable la ubicación o la determinación de la cosa, del precio o del título, hay que hacer la inscripción. El que quiere vender tiene que crearlo primero, porque emana del título del inmueble, que es el departamento, porque si tiene una bodega y capaz que estén al lado, entonces Martín Cala es inmobiliario nomás, pero se puede hacer siendo determinado, con su criterio, naturalmente. Claro, no, sí, yo me refería a esto de la determinación, digamos, porque la idea es no trabar, digamos, pero cuando vienen falta de otros elementos que no se pueden ni siquiera determinar, ahí no hay nada que hacer. El Estado civil, por ejemplo. Bueno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y una pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Hola. En relación a las negativas del conservador, cuando la negativa se funda en un error que proviene del propio conservador y no de la escritura o del título respectivo. Si eso se debe subsanar mediante escritura pública o minuta, porque si es a través de escritura, le estás trasladando una carga y un costo a la parte cuando no le corresponde. O si el conservador lo puede corregir de oficio, que a mi parecer es lo que debería corresponder. Ya. Yo ahí tengo una opinión dividida, porque a lo mejor, yo digo porque a lo mejor el error del conservador provocó una nulidad absoluta. No hay manera de subsanarlo, no hay forma. Y eso de la carga pecuniaria de una escritura pública, sí, yo creo que eso no está en discusión, digamos. Lo que cuesta es que la escritura pública se paga, porque hay una responsabilidad también administrativa, digamos. O sea, sin duda comparto eso, sin duda. Claro, Pero en la práctica yo creo que eso no es lo importante, porque eso está definido por la responsabilidad, digamos. El punto es si ese defecto que provocó el conservador es de nulidad o no, y si es de nulidad absoluta. Porque si es de nulidad absoluta, por el principio de la rogación y por el principio del 88 del reglamento, el conservador no puede corregir de oficio algo que está nulo absolutamente. Entonces, y ahí lamentablemente hay que pedirle facultades al superior jerárquico para poder corregir, si es que se atreve a corregirlo, porque hay también un tema de plazo. Entonces, ¿cuál sería la nulidad absoluta que comete el conservador al practicar una inscripción? Por ejemplo, se equivocó la cosa, el precio, son... ¿Pero eso es corregible de acuerdo al 88? No, son para efectos menores, no para nulidades absolutas. Pero es que, por eso pregunto, ¿cuáles son realmente las nulidades absolutas? Porque es una interpretación que estás practicando tú. Porque para eso le dieron al conservador, le entregan el artículo 88 para que corrija de oficio los errores que cometa. Me explico. El artículo 88 no es para corregir nulidades, son para defectos de forma, fundamentalmente porque se puede hacer de oficio. Porque porque el conservador actúa a rogación de parte. Por supuesto.
Ya, entonces, ¿cuándo puede proceder de oficio? Cuando aquellos defectos, en este caso, no contravengan los principios fundamentales del reglamento. ¿A cuál me refiero fundamentalmente? Al 92, al 92 del reglamento en relación con el 728 del Código Civil. Si el defecto, por llamarlo de alguna manera, conlleva la cancelación de un título anterior, el conservador no lo puede hacer, porque el conservador está prohibido de tiene prohibición expresa de cancelar. Entonces, si el defecto conlleva, por ejemplo, cancelar un título para reescribir otro, por ejemplo, aportes de sociedades, qué sé yo, inmobiliarios, por supuesto, esos defectos que son tan importantes que conllevan una cancelación total o parcial, el conservador no las puede hacer. ¿Es responsabilidad del conservador? Pero por supuesto que sí. Entonces, como responsabilidad del conservador y el conservador no lo puede hacer, tiene que pedir ayuda a su superior para que le den facultades. Entonces, ¿qué hace el superior jerárquico? En este caso, el juzgado de letra o la corte, entendiendo la situación, le otorga facultades para corregir. ¿Por qué? Porque el 724, 728 del Código Civil dice que la cancelación, en este caso, o sea, que corregir a través de la cancelación, dice que puede ser a través de una resolución judicial. ¿Ah? Y eso también un poco lo replica el 92 del reglamento. Entonces, claro, dependiendo el error, pero ya hablo de una manera muy amplia, digamos, dependiendo del tipo de error, lo puede hacer el conservador solo o el conservador más una ayuda externa, que puede ser de las partes o puede ser del tribunal. En cuanto a la responsabilidad civil, estoy totalmente de acuerdo que el que le hace la paga, digamos. En este caso, si el conservador se equivocó, por ejemplo, en el inmueble, en la cosa, el precio, en las partes, el Estado Civil véalo con alta responsabilidad, porque el Estado Civil conlleva una serie de efectos jurídicos, después las particiones, qué sé yo. Entonces, ha pasado muchas veces que el conservador, cuando hace 3 compraventas todas similares, se le repite el Estado Civil. Ha pasado muchas veces. O cuando cuando escribe poblaciones, me pasó a mí en Cauquenes que nosotros no nos dimos cuenta, y el error del colega que redactó la escritura pública de una casa de una población, la revisamos, no nos dimos cuenta, y el error de él lo trasladamos a la inscripción. Y después apareció una casa que no estaba vendida y aparecían 2 dueños de la misma casa. Y uno de ellos se fue al extranjero. Año y medio. Responsabilidad del conservador. Obviamente, porque él fue el que escribió y cuando estudió los títulos no se dio cuenta. Porque recuerden que el artículo 70 del reglamento, cuando lo obliga, dice, es el artículo más corto del reglamento. Dice que el conservador dice, conformándose a ellos, en el fondo le obliga a ver todos los registros. No solamente, vine a inscribir, veo el de propiedades. No, todos los registros. Y aún así, en Cauquenes nos equivocamos y nos costó 1 año y medio enmendar la situación. Afortunadamente, la persona afectada tuvo mucha paciencia y le explicamos. Y todo se mejoró hace un par de meses recién. Claro, porque uno está urgido, porque la persona que inscribe una casa, hay atrás de eso una familia, si eso uno lo tiene súper claro. Y fue un error nuestro que estudiamos mal los títulos, por hacer las cosas apuradas. Pero en ese caso yo vería el tipo de efecto, digamos, en el que incurrió el conservador, y ahí ver si se puede hacer de oficio o se puede hacer con la colaboración de un tercero o del tribunal. Y obviamente la responsabilidad civil está clara. Ahí no hay nada que hacer. Mira, hay un caso práctico de acá de Chillán, donde la inscripción no tiene deslindes. ¿Ya? Pero el título, el primer título, el título original, que es un departamento, sí tenía los deslindes. Por ende, podemos concluir que el error fue al momento de crear esa primera inscripción por parte del conservador. ¿Ya? Se pidió el dominio vigente, se pidió el GP, se redactó la escritura y se rehusó por ese motivo. Y se obligó a la parte a rectificar, complementar, con cargo a la parte. Y por abogado tiene que explicarle al cliente que, por un error formal del conservador, tiene que pagar esa escritura
para reingresar. Entonces, a eso voy yo, está bien, tú asumes la responsabilidad civil, pero en la práctica el costo pecuniario lo asume la parte, muchas veces el abogado, para no generar problemas, pero en este caso en concreto es un error del conservador que a mi parecer no se le puede trasladar a las partes. Estoy súper de acuerdo y no podría pensar de manera distinta, pero a esa historia hay que poner el plazo y fechas, porque una cosa que haya pasado hace 6 meses y otra cosa que haya pasado en el año 92, por ejemplo, porque cuando ya sean varias copias del mismo título, cuesta intervenirlo, y es mejor hacerlo de manera bien pública para que todos sepan que se intervino, a hacerlo de manera de oficio, cosa que nadie sepa, digamos. Creo que en esos casos, yo no sé la fecha, pero mientras más público sea la corrección de la situación, es mejor, digamos, porque de esa manera queda registrado. Aquí la transparencia en materia registral creo que debe ser absoluta, bueno, a veces casi absoluta, porque el principio de saber todo a veces no es tan así, digamos. Ustedes recuerden que el 49 del reglamento dice que los registros son esencialmente públicos, y hace días atrás o meses no se salió la ley de protección de datos. Entonces uno no sabe hasta dónde proyectar los índices para que la gente lo vea, porque se puede ver también las cosas del vecino, digamos. Entonces uno no sabe si es público, esencialmente público, o público entre comillas, digamos. Bueno, ya es un tema distinto, pero sí, yo comparto contigo gran parte de lo que tú dijiste. Por eso, pero solo para terminar la idea, ese error, ¿es corregible de oficio a tu parecer? Tendría que revisarlo para ver, no, te lo digo sinceramente, para ver si los del INDE afecta o no la cosa. Puede que la cosa esté totalmente determinada y los del INDE sean fáciles de corregir, digamos. Hay que leerlo, digamos, pero claro, así como tú me lo cuentas, yo no veo ningún problema. Si la cosa está perfectamente determinada o determinable y los del INDE fueron chuecos, se omitieron, y no ha habido variación de título en el recurso de los años, no veo problema, porque en ese caso, más que corregir, es trasladar la información, que es distinto. Claro, se complementa trasladando la información con notas de referencia. Por eso es interesante ver el título, digamos, porque muchas veces uno traslada, artículo 80, tracto sucesivo, ¿ah? Que es como un tren con vagones, digamos, ¿ah? Entonces, a veces está la posibilidad de que sin variar el título uno traslade la información para complementar lo que quedó atrás. ¿Sabe que en el título anterior salía que era casada esta señora y usted acá no lo dijo, y esto ya lleva 8 años, nota de referencia, casada? ¿Sigue estando casado o no? Sí. ¿Felizmente casada? Sí, perfecto. Está al lado. No, o sea que ya murió. No, porque está clasificado de... claro. Entonces, hay que pegar una revisada, digamos, pero se puede ver, trasladar la información, se puede complementar, si no ha variado y está ahí. Yo no veo, digamos, tanta... Yo creo que en ese tipo de casos, y considerando el tema de los plazos, y bueno, en este caso en concreto, un departamento de Quilamapu que era el primer dueño y la primera inscripción, y aún así se rechazó, ¿ya? Entonces yo creo que, claro, quizás este es tu criterio, pero quizás ese criterio lo deberías compartir o darle instrucción al resto de los funcionarios para que los abogados y las partes no se entraben por este tipo de cosas. Pero hay que revisarlo, digo, ¿por qué? Porque a veces las casas con subsidio que se inscriben sin del LINDES, después de la segunda venta, copian el título. No, pues hay norma expresa. Está igual. Claro, pero no es el caso. No. Sí, está bien. Estoy dando varios ejemplos que pueden ocurrir. Entonces, el abogado copia el título. No, sabe que ya de la segunda venta me tiene que poner los títulos, digamos. Claro, porque ya está bien. La primera subsidio que se tiene unos beneficios del Estado. Claro. Pero en ese caso, en particular, yo veo más de una solución, digamos, menos gravosa. Habría que revisarlo, digamos. Pero para tu tranquilidad, yo diría que en general la mayoría de los oficios, en el mío es así, cuando hay un error que es nuestro, nosotros lo asumimos sin costo para el usuario. Y me atrevo a decir que la gran mayoría de los oficios es así. Sí, obviamente que al momento de practicar inscripciones efectivamente se cometen errores, se cometen algunas omisiones, y nosotros cuando efectivamente vemos que... Ahora, si de repente llega gente, que me pasa, hay gente que me dice, no, pero es que ahí dice que soy soltera, pero yo estoy casada, pues.
Entonces, perfecto, a ver, veamos. Y le saca esa receta. Y, oiga, o ves la escritura y dice, oiga, pero la escritura usted firmó diciendo que era soltera, aquí no hay un error por parte nuestra, usted solucione eso. No, eso totalmente de acuerdo. Ahora, si el error fue nuestro, por supuesto que se hace la rectificación, se deja constancia y teniendo a la vista la escritura pública, fecha tanto, repertorio tanto, y eso obviamente, al menos en mi oficio, y te aseguro que la gran mayoría se hacía, y se hace sin costo para el usuario. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Perdón, dale, Gerardo. Dos preguntas. Bueno, vemos que ya viene una nueva reforma, ahora el 1 de julio ingresó al Senado. No sé cómo han conversado ustedes o cómo ven estas modificaciones que se plantean. Lo conversábamos hace un tiempo con Yamil. Creo que el sistema informático para nosotros es genial, que nos entreguen con mayor rapidez los certificados que necesitamos. Sin embargo, no sé si ustedes han tenido acceso, o por lo menos lo que sale en la prensa, que vienen varias modificaciones, incluso señalan que la designación va a ser hasta por la alta dirección pública, o sea, vienen varios cambios, ya sea al parecer a todo el sistema. No sé qué nos pueden señalar de eso, qué es lo que han podido conversar ustedes. Y lo segundo, bueno, el rehusamiento lo vemos en forma constante, creo que es algo que nos pasa a los que tramitamos en el registro conservatorio en forma constante. Sin embargo, yo critico un poco respecto de que considero que es muy amplia muchas veces las facultades que tiene el conservador, o los criterios son muy distintos muchas veces para rehusar. También me tocó hace muy poco un caso donde teníamos 2 lotes grandes. Había un camino que en la escritura, en la primitiva, se había establecido la servidumbre, no se había inscrito, se había establecido, y ese camino ya lleva años de uso. Presenté la servidumbre para inscribirla, y dentro del rehusamiento había algunas cosas que se corrigieron que no eran importantes. Sin embargo, me hacen la pregunta de si es el lote A, lote B, el lote B por donde pasaban, ¿por qué yo había mencionado que ese camino también autorizaba a futuros propietarios? Porque habían hecho un loteo gigante en el nuevo lote. Siempre autorizó al propietario original. Sin embargo, señalé que se autorizaba a cualquiera que tuviera algún tipo de derechos sobre él. Y me puso, bueno, presenté la minuta así aclaratoria, pero sin embargo veo como un hecho futuro. O sea, eso me lo planteó. El rehusamiento fue prácticamente porque yo he dado autorización a más personas para el ingreso. Lo vamos a elegir para que sea solamente usted entonces. Prácticamente. No sé. No, pero voy al hecho de que es bastante amplio. Sí, no sí, solamente la normativa, lo que parece en el ¿Sabe reglamento. que ese punto que el colega menciona es importante? Porque Andrés Bello consideró que la servidumbre no debía inscribirse, que era voluntaria. Y yo creo que es súper importante. Yo creo que la servidumbre siempre debe inscribirse. Siempre, porque forma parte de un lote y es un camino, es un derecho real. Yo no sé por qué la dejo afuera. Y ahora, ahora con la cuestión de los loteos, le han dado más De hecho, relevancia. la modificación que se hizo al 3516, el año 2022, exige, y el concepto que usa la norma es, el conservador deberá inscribir las servidumbres que se encuentran graficadas en los planos aprobados por el SAC. Deberá. Ahora, claro. Ya. Ahora. Y es lógico que así sea. Sí, claro. Es lógico que así sea. Si tú además lo ves con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que le impide la existencia de terrenos ciegos, Sí, por mucho que durante mucho tiempo le hayan dejado y le hayan permitido usar un camino, en cualquier minuto te ponen el portón, y al final también la normativa lo que busca es poner término a los juicios. Sí, estoy muy de acuerdo. A los recursos. Estoy muy de acuerdo. Oye, una cláusula, antes de que se olvide, que es tan importante que no forma parte de ningún contrato, es la cláusula del que se faculta el portador de copia autorizada. Es una cláusula que no está en ningún contrato, o sea, que no es parte del contrato, pero que si no se coloca, a veces el contrato Tendrían que ir las partes. no fluye. Y tendrían que ir las partes. Claro, tienen que ir las partes. Tienen que ir las partes y firmar el Es requerimiento. un para que tremendo se problema. inscriba. Es un tremendo problema. Sí. Mira, respecto de la reforma, yo tengo una opinión. Yo creo que es cuálida y débil, porque la reforma debió haber tomado el artículo 13 del reglamento, el 14, y haber actualizado los requisitos para inscribir el nombre del... El 78 todavía dice el nombre del fondo. Claro, si yo sé que el fondo se va a Santa Teresita, pero eso no es relevante.
Hay otras cosas que son las relevantes. Entonces yo creo que se perdió una gran posibilidad de actualizar lo más importante, que es el derecho real en Chile. Creo que se perdió. Creo que se quedó en la división de Santiago, que al final no se hizo. Se quedó. Yo creo que había cosas re importantes que igual tomado. Y no se advirtieron la nulidad relativa, la nulidad absoluta, los requisitos, haber estructurado mejor las negativas, como dice el colega, y tú quizás podríamos haber estandarizado las negativas. ¿Saben qué? Son 15 las negativas, son 20, son 30, perfecto, de ahí no salen. Haber hecho algo más compacto, haber regulado, por ejemplo, el ingreso, los repertorios. Hay conservadores que le dan repertorio a una carpeta entera, otros que le dan a cada cosa que sale en la carpeta. Bueno, creo que la reforma no fue contundente en dar solución a los problemas registrales. Esa es mi opinión. Y se quedó con los nombramientos, que tampoco me gustan, porque siempre a mí me gustan los nombramientos, en este caso, que son medio asociados a los poderes del Estado. Me gusta la manera ecléctica. Que en este caso interviene el Poder Judicial y el Ejecutivo, y se encuentran los dos, y entre los dos sale alguien, mal o bien, con poca fiscalización, con mucha fiscalización, pero sale. En este caso, que está radicado el nombramiento solamente a un órgano político, a la alta dirección pública, yo creo que está más peligroso, en mi opinión. En mi opinión, puede que me equivoque, pero a mí me gusta cuando los poderes se mezclan entre ellos para elegir a una persona. Sí. Bueno, pero bueno, sí, lo otro que bueno, la verdad que si bien el proyecto ya está terminado, esto va a ir sí o sí al Tribunal Constitucional, porque hay varias modificaciones que vienen, digamos, en el proyecto, aparte del sistema de nombramiento que se traslada, digamos, a la alta dirección pública. Por ejemplo, se prohíbe la contratación de familiares en los oficios, de familiares del notario conservador. Pero resulta que para poder hacer eso tú tienes que modificar el Código del Trabajo, y el Código del Trabajo no se modificó. Entonces, y así hay una serie, digamos, de normativas que están impresas en el proyecto que no es exacto. Entonces claro, el tema va hacia el Tribunal Constitucional, que va a tener que determinar esto sí o sí. Entonces la verdad que pronunciarse ahora, digamos, con respecto al contenido de la reforma, igual es bastante prematuro, digamos, porque, como te digo, falta todavía harto paño que cortar para llegar, digamos, a una publicación y una aplicación como ley propiamente tal. Tengo una consulta. Chile avanza a nivel latinoamericano a paso creciente en un estado digital. Y la oficina, que no me acuerdo bien cómo se llama, pero la oficina de ciberseguridad gubernamental, dentro de los servicios que están pendientes y con los que encuentra cierta resistencia hacia la digitalización, son los conservadores de bienes raíces. ¿Cómo ven ustedes este paso a el servicio digital? Más allá del parámetro que de la oficina de seguridad que dice que encuentra resistencia en los conservadores, yo tengo la impresión que todo lo contrario, habemos, y me incluyo, y incluyo a mis dos compañeros, estamos en un proceso para obtener un software que va incluso con inteligencia artificial, y yo diría que en la gran mayoría de los oficios se está apuntando a eso. Lo que sí es cierto, y que lamentablemente es muy recurrente, es que como las decisiones y los criterios se adoptan desde Santiago, sin tener la más mínima idea, la más mínima noción de lo que ocurre, por ejemplo, en Quillón, de lo que ocurre a lo mejor en Galvarino, en la Araucanía. Pedirle al conservador de Galvarino que tenga un sistema digital es imposible porque no le dan los recursos, así de simple. No dan los números, efectivamente. No da. Y hay comunas en las que tienes, entre ellas Galvarino, yo fui notario en Galvarino, por eso sé un poco. Galvarino, el internet es intermitente, por decirlo de alguna forma. Entonces, esas exigencias yo creo que está bien, y de hecho yo soy un convencido que dentro de la reforma se tenía que haber estandarizado. Hay algo de eso, pero sí. No sé si para el lado correcto.
Pero estándares, pero considerando y haciendo hincapié en las diferencias que existen entre lo que es Santiago y el resto del país. Sí, de hecho, a propósito de lo que decía Yamil recién y tu pregunta, esta reforma le cerró la puerta a la digitalización. Así que... Agradecer a la presidenta su gestión y a los colegas que nos han informado de sus propias casuísticas en lo que viven. Echo de menos la presencia del conservador de Coihueco. Sí. Hemos sufrido, y digo yo, Sí, voy a seguir la de tu amigo, por eso. para este problema. Ahí le doy la palabra. Dejo la redundancia a la presidenta. ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Cuál? La pregunta es: ¿qué está haciendo el colegio y el presidente de la Corte o la Corte con este problema que aqueja a muchos? En materia de asamblea, creo. Bueno, agradecemos la pregunta. Tomamos el guante. Creo que es un problema que es latente. Nosotros lo tenemos en consideración, de hecho lo hemos conversado en consejo y como ya estamos trabajando en eso, ya estamos trabajando. De hecho conversamos ya con el conservador de Chillán para ver algún tipo de alternativa como colegio. Estamos tomando el guante para poder llevarlo y plantearlo a la Corte. ¿Por qué? Porque estamos todos afectados. Estamos todos afectados con esta situación. No es una situación fácil, lo hemos planteado en conversaciones también con la presidenta, al presidente de la Corte, lo está en conocimiento, nosotros se lo dijimos no solamente ahora, el año pasado, pero ahora ya estamos trabajando para poder llevarlo o materializarlo en una intervención real. Pero estamos en vías de, creo que se va a concretar luego y vamos a tener algunas respuestas para poder entregarle, pero sí queremos una solución. No sé si tanto en asamblea, pero sí lo vamos a informar a todos, porque es algo que estamos trabajando ya. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, pero tengo que hacer el registro de comercio. Tengo una duda respecto de una sociedad de responsabilidad limitada terminada hace ya varios años. ¿Qué entienden ustedes como conservadores respecto de la cesión que pudiera hacer uno de los actuales comuneros de sus derechos inscritos? Me refiero, por ejemplo, hay quienes entienden que habría que atender a la naturaleza original de la sociedad, entienden algunos que siendo responsabilidad limitada, los otros comuneros tendrían derecho a intervenir, debiesen manifestar su opinión. También hay quienes entienden que no podría disponer porque necesariamente tiene que liquidarse. Entonces ahí hay, la verdad es que, por lo menos a mi entender, hay una disparidad de criterios y no hay una norma, o por lo menos yo entiendo que no existe una norma tajante que resuelva esta duda de cómo poder, primero si se puede disponer de los derechos y si se puede, cómo hacer esa disposición, si tienen que intervenir el resto de los comuneros o no. Sí, eso se hace. Pero cuando tú dices una sociedad terminada... La sociedad tenía plazo, uno de los comuneros manifestó su voluntad de no continuar, se anotó en el registro, se le puso término de giro, se hizo el trámite de servicio impuestos internos, por lo tanto hoy en día no tiene movimiento, no tiene... Pero entonces sí, pues está... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo he escuchado a algún conservador entender que habría que distinguir, me manifestó, habría que distinguir qué tipo de sociedad era. No, pues de responsabilidad limitada. Pues. Es que si uno entiende que es comunidad, la verdad que yo entiendo que no tienen nada que ver con el resto de los comuneros y uno podría disponer libremente de los derechos del comunero que quiera disponer. Pero ¿cuáles derechos? Pues estaba terminada, pues estaba cancelada. Pero queda una comunidad después que termina la sociedad. Comunidad respecto a los bienes que eran de la sociedad. O sea, pero entonces ahí lo que procede es la liquidación. O sea, podría vender sus derechos. Pero ese es el planteamiento, claro. Uno podría entender que puede vender el derecho, otros entienden que necesariamente tendrían que liquidarlo. No. Son los derechos sobre los bienes específicamente. Son los derechos para actuar como ex socio, por decirlo de alguna forma, para no usar el concepto de comunero. Es decir, para participar en esa liquidación. Pero en esa idea de ex socio, yo puedo traspasar mi condición de ex socio.
Yo no le veo inconveniente. Pero ex socio, tú dices traspasarla sin el consentimiento del resto. Claro. Pero si es que ya la liquidación... Si la sociedad ya está terminada, pues es una comunidad que hay ahora. Ya no queda solamente hacer la liquidación de los bienes que pertenecían a la sociedad. Bienes sociales. De los, Yo entiendo que al estar disuelta, extinguida, si bien es cierto se formó una comunidad, pero es una comunidad sobre los bienes de la sociedad. Exactamente. Entonces no sobre los derechos sociales. Si no hay derechos sociales. Pero que el colega está preguntando, y lo que le entendí, si el comunero puede vender sus derechos que tuvo en la sociedad. No, si no existe, si ya no existe. Sus derechos como comunidad, perfecto. Entiendo que, porque está vendiendo los derechos sobre posibles bienes que hubiera tenido la sociedad. Exactamente. Pero no puede vender derechos sociales que no existen. No, derechos sociales no. Y si se pudieran, tendría que concurrir, si es una sociedad de responsabilidad limitada, deberían concurrir todos los socios, claro, que es un requisito sine qua non de la sociedad aquella. O sea, es que en ese entendido, a pesar de que está liquidada, mantenemos la necesidad de que concurran el resto de no liquidada. Si está disuelta, no liquidada. Claro, o sea, por eso yo entiendo que lo que quiere vender son los derechos de la comunidad. Ahí yo creo que puede sobre los bienes que posiblemente dejó la sociedad, porque la sociedad ya no existe. Sí, eso fue lo que yo dije. Sí. O sea, es que sí. Claro, es un patrimonio social. El bien sigue estando a nombre de la sociedad. Ese es el tema. Claro. A la espera de que se haga la liquidación. Claro. Por eso, pero la pregunta es, ok, disolví la sociedad. Hay una comunidad forzada. En tu comercio, exactamente. Y el registro de propiedad, una propiedad, está a nombre de la sociedad que hoy día está disuelta, pero sigue a nombre de la sociedad. Entonces, claro, ¿quiénes firman? Pero es como cualquier comunidad al fin y al cabo. Pero claro, es como cualquier comunidad. O sea, yo podría vender los derechos en la comunidad. Yo creo, si vendo los derechos que pudieran corresponderme, por supuesto, respecto de X inmueble en mi calidad de socio, yo no le veo ningún inconveniente. Yo no. Como para que participe en esa liquidación. No, bueno, estamos hablando previo a la liquidación. Previo a la liquidación, claro. Liquidado no hay tema, digamos. Yo no le veo inconveniente. Cuando se disuelve la sociedad se transforma en una comunidad. Bien, agradecemos entonces. ¿Saben qué? Yo, respecto de la digitalización, yo solamente quiero decir que creo que es muy importante, porque si se digitaliza todo, lo importante no es digitalizar, lo importante es mantener en tiempo presente, en tiempo real, las imágenes del título cada vez que vayan mutando jurídicamente. Si eso se logra digitalizar, por cada mutación jurídica se va creando el folio real, que después cuando vaya un colega y revise el título va a ver todo para atrás, toda la mutación jurídica en la pantalla. Yo creo que eso es lo importante. Yo empecé a digitalizar, ¿ya? Y después me di cuenta que cuando las personas compran, uno compra una casa para toda la vida, por ejemplo, ya. Esa casa que compró para toda la vida no va a cambiar nunca, hasta que muera, porque ahí los hijos se van a repartir. Pero hay gente que compra cosas para hacer negocio. Entonces, y esa mutación jurídica va a ser cada 3-4 años, por ejemplo. Lo dividen, lo cargan. Ya. Entonces, digitalizar todo a granel a veces no tiene sentido. Es mejor digitalizar a pedido, con un sistema óptimo, porque ahora uno cambia las máquinas fotocopiadoras por máquinas digitalizadoras. Entonces, digitalizar ahora es súper rápido. Súper rápido, me refiero 8 minutos, digamos. Ya sea súper rápido en la onda, digamos, de 8 minutos. Entonces, es mejor a veces, como sistema, para no acumular memoria en la nube, no sirve para nada, es como basura, ir digitalizando lo que tiene interés de digitalización. Entonces, a requerimiento, por cada documento que se pide en el mesón, se va digitalizando. Si uno pide una copia, se va digitalizando. Entonces uno va manteniendo en tiempo real eso que tiene más movimiento.
Ya, dicho eso, yo creo que digitalizar es súper importante porque es una manera de mantener los registros, porque el papel a veces no es tan eficiente en el tiempo. Y eso pasó en varias partes, en Brasil, España, que al final se digitalizó y el papel se guardó, no se eliminó, es como un respaldo. Ya, eso quería solamente. Sí, hola. Respecto a las reinscripciones, ¿cómo se procede o cómo se ha procedido respecto de una propiedad, como por ejemplo ya, Chillán Viejo? Se creó el conservador de Chillán Viejo y por lo que en tu exposición decías, el conservador originario se debe inhibir de realizar cualquier gestión respecto de esa propiedad y surge un embargo en el tiempo intermedio o una medida precautoria. ¿Quién asume esa inscripción o queda en nada o queda latente? Sí, bueno, es que ahí ese fue un tema que lo tratamos en un momento, incluso, o sea, se vio esto por la Corte y nos citaron allá, de hecho, una reunión a la Corte que terminó también en una segunda reunión con todos los receptores de la jurisdicción acá de Chillán. Mira, lo que ocurre es que para hacer el traslado, tú lo solicitas en el conservador de origen, la documentación, y ahí timbran los documentos con una solicitud, con un timbre de que los títulos están en proceso de traslado, ¿ya? O sea, se entregaron para hacer el traslado. Ahora, la persona no siempre va al tiro a hacer la inscripción, y obviamente que en este caso el deudor también lo utiliza esto como una herramienta para entorpecer la gestión de cobranza que se está haciendo eventualmente. Entonces no hace la reinscripción en tiempo y derechamente no la hace. Entonces el embargo tiene que trabarse en el conservador en donde se encuentra vigente la inscripción. Por lo tanto, si el traslado tú todavía no se ha materializado, el conservador de origen, en este caso, tiene que recibir el embargo, trabarlo y comunicárselo al conservador en donde se va a hacer la reinscripción eventualmente. Y ahí, bueno, hay que seguir adelante, digamos, con eso, y ya el acreedor tendrá que hacer la gestión de traslado de la inscripción, que también puede hacerlo, porque el reglamento también así lo establece. De hecho, ahí se señala, digamos, que es el interesado el que puede realizar las gestiones ante el conservador. Habla de interesado, porque en algún minuto se entendió en el conservador de Chillán, cuando partimos, de que era solamente el propietario el que podía hacerlo, y no es así. Es el interesado, y por lo tanto cualquiera que tenga interés sobre el inmueble puede solicitar su traslado, y ahí va a ser en este caso de cargo, digamos, del ejecutante el preocuparse de que efectivamente se le entregue la documentación y se haga el traslado de la inscripción con la finalidad de que quede trabado el embargo. Lo que tú dices también me lleva a un tema que fue el lapsus que tuve antes, digamos, que también se los quería comentar, digamos, que cuando nosotros partimos en Chillán Viejo nos fuimos al conservador de Chillán para ponernos de acuerdo en cómo íbamos a realizar estas gestiones de traslado, y en lo que acordamos en ese momento fue que la persona podía concurrir a cualquiera de los dos conservadores y solicitar el traslado de sus inscripciones, y nosotros internamente desde Chillán Viejo íbamos a ir una vez a la semana al conservador de Chillán a buscar toda la documentación que estuviera lista para ser trasladada. El problema que trajo eso, en primer término, fue que las personas iban al conservador de Chillán a solicitar el traslado y después iban al conservador de Chillán Viejo a solicitar el traslado, y se generaba una duplicidad de documentación que se emitía para efecto de trasladar. Entonces ahí los funcionarios se fueron dando cuenta. Entonces me llamaron del conservador de Chillán y me dijeron, ¿sabe qué? Vamos a tener que modificar esto. Desde ahora en adelante el que quiere traslado tiene que venir acá solamente a pedirlo. No lo puede pedir en Chillán Viejo. Perfecto. El tema es que seguimos con el tema del traslado interno de la documentación, pero
la documentación empezó a llegar incompleta. ¿A qué me refiero? Que si llegaba, por ejemplo, se emitía la copia de la inscripción de dominio con el GP, pero no se agregaban ni los planos, ni las hipotecas, ni las prohibiciones y eventualmente cualquier otro documento anexo que estuviera al margen de la inscripción, tampoco se agregaba. Entonces a nosotros nos llegaba, digamos, un documento incompleto que no podíamos recibirlo, y por lo tanto nos generaba, digamos, una situación que se estaban ingresando documentos que estaban incompletos y que por lo tanto no podían terminar en la reinscripción. Así que en definitiva, y de acuerdo a los principios que rigen, digamos, esta función, es el interesado el que tiene que hacerlo, y finalmente quedamos en que, bueno, cada persona, cada interesado tiene que ir al conservador de origen, solicitar su documentación y en caso que la tenga completa, o sea, y llevarla al nuevo conservador, y ahí nosotros revisamos que venga todo, y si no viene todo se lo devolvemos hasta que lo traiga completa y se ingrese. Así que eso es esa fue la evolución que tuvimos, digamos, en este caso. Ahora, claro, y efectivamente el tema, digamos, de los embargos es un tema que nos saltó, y de hecho fue a través de la tesorería que se planteó, porque es una de las entidades que más embargos realiza, entonces se empezó, digamos, a producir este problema. Así que en definitiva lo que se resolvió en este caso por la Corte fue que el embargo se traba donde se encuentre vigente la inscripción. Bien. Muchas gracias. En atención a la hora, no vamos a hacer más preguntas. Vamos a agradecer a nuestros expositores. Les pido un aplauso para ellos. Agradecer también la activa participación de todos ustedes, porque esto permitió generar el debate entre nosotros, poder sacar ideas, apoyo, y es la idea que tenemos como consejo al realizar estas actividades. Desde ya los dejamos invitados para la actividad del próximo mes, que se va a centrar en Derecho Administrativo Sancionador, específicamente sumarios e investigaciones sumarias. Para nuestro cierre, invito a nuestra presidenta, Carla González. A todos ustedes, bueno, en nombre del Colegio de Abogados y también en el mío propio, agradecerles por esta participación en este tema tan relevante respecto de los hitos del derecho conservatorio. Es un privilegio también contar con la presencia de estos destacados expositores, Yamil, Gerardo, Óscar, asociados nuestros, hace poquito Yamil y Óscar, tengo el honor de decirlo. Y bueno, gracias por, digamos, generosidad de compartir sus conocimientos junto con esta audiencia. O sea, con esta audiencia, claro. También, bueno, agradecer también, bueno, explicar que en estos tiempos, digamos, de esta contingencia jurídica, donde el resguardo patrimonial también es importante, un pilar fundamental, digamos, para el ejercicio del derecho, estas instancias se agradecen. Agradecemos también a todos aquellos que se conectaron en la transmisión en vivo, que quiere decir también que es un tema relevante para la comunidad jurídica completa. Bueno, también dejarlos invitados para, como bien dice Viena, para las próximas. Este Consejo se ha comprometido, digamos, y es uno de nuestros deseos, de mantener la capacitación constante con, digamos, charlas al menos una vez al mes. Hasta el momento vamos bien, se ve bien también, y los invitamos a que a través de algún medio, cualquier medio, a través del correo, a través de, no sé, pues tienen mi teléfono muchos, a través de las redes sociales, nos den ideas de cuáles son aquellos temas que son relevantes y creen que podríamos nosotros, digamos, profundizar, y nosotros nos encargamos de organizar, de buscar a las personas adecuadas y ofrecer para todos ustedes lo que ustedes necesiten, las charlas que necesiten. Así es que muchas gracias nuevamente, y los invitamos a la biblioteca a tomarse un cafecito con nosotros para poder seguir conversando. Gracias.